lo cuidé durante su quimioterapia. Ahora está comprometido con su enfermera. Cuando a mi ex le diagnosticaron linfoma de Hodgkin el año pasado, yo ya no formaba parte de su vida. Habíamos terminado hacía casi 2 años, y aunque seguíamos en contacto esporádicamente, ya no había nada romántico entre nosotros. Sin embargo, cuando me enteré de su diagnóstico, algo dentro de mí se activó sin pensarlo demasiado. Compasión, cariño, sentido del deber, quizá un poco de todo. Me ofrecí a ayudarlo. Él no tenía a nadie cerca. Su familia vivía en otro estado, y nunca había sido muy sociable. Sabía que si no lo hacía yo, probablemente estaría solo enfrentando uno de los momentos más duros de su vida. Desde la primera sesión de quimioterapia estuve ahí. Le sostenía la mano cuando el miedo lo desbordaba. Le sujetaba el pelo cuando vomitaba. Me convertí, poco a poco, en su cuidadora no oficial. Lidié con la burocracia asfixiante de las aseguradoras, cociné comidas blandas cuando no podía tolerar casi nada, limpié su departamento cuando ya no podía moverse del sofá. Y lo ayudaba a ducharse en esos días en que las fuerzas apenas le alcanzaban para sostenerse en pie. Hubo momentos en los que ni él ni yo sabíamos si estaba ayudando por amor, por nostalgia o simplemente por humanidad, pero estaba allí, siempre. Quiero dejar claro que no lo hacía con la esperanza de recuperar lo que tuvimos. Lo nuestro había terminado por buenas razones, y aunque el cariño seguía ahí, no estaba interesada en volver. Solo quería que viviera. Que tuviera una segunda oportunidad. Que superara el cáncer, y cuando por fin lo logró, cuando el escáner PET volvió limpio, y el oncólogo pronunció la palabra remisión con esa mezcla de prudencia y esperanza, sentí un alivio que me recorrió entera. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Ninguna transición, ninguna despedida. Fue como si se esfumara, de un día para otro. Dejé de recibir mensajes, llamadas, actualizaciones. Al principio pensé que estaba procesando la noticia, tratando de redefinir su vida después de tantos meses, en modo supervivencia, pero el silencio se alargó, semanas, luego meses. La semana pasada, una amiga en común me mandó un mensaje. No sabía si contármelo o no, pero al final lo hizo. Mi ex se había comprometido con una de las enfermeras que lo atendieron durante el tratamiento. Habían empezado a hablar hacia el final de las sesiones, y aparentemente conectaron. Se comprometieron el mes pasado. Ella lo publicó en Instagram, una foto de la mano con el anillo, y él en el fondo, sonriente. No me etiquetaron, claro, ni siquiera sabía que estaban saliendo. No hubo una despedida, un cierre, una conversación, nada. Solo desaparecí del mapa, quedé como ese capítulo que se pasa sin subrayar, sin marcar, sin guardar. Me quedé mirando esa publicación por largo rato. No sé qué dolía más, si que significara tan poco para él después de todo lo que hice, o que él todavía significara tanto para mí. No en el sentido romántico, no quiero volver con él, pero sí quería, no sé, importar. Durante ese tiempo, yo también pasé por cosas. Dormí poco, me ausenté del trabajo más de lo que podía justificar, puse en pausa relaciones, oportunidades, tiempo con mi familia, todo porque él me necesitaba. Y lo hice sin condiciones, sin contrato, solo con la esperanza de que, si las cosas se invertían, alguien también lo haría por mí. No lo juzgo por enamorarse de otra persona. Somos humanos, necesitamos apoyo, y a veces eso se transforma en algo más. Pero sí me duele que no haya habido ningún reconocimiento, ningún cierre. Solo vacío, como si lo que viví esos meses hubiera sido un trabajo invisible, como si hubiera sido una sombra que estuvo ahí para sostenerlo, y luego simplemente se evaporó con la luz de su nueva vida. Después de leer ese anuncio de compromiso, lloré. No porque lo extrañe, sino porque sentí que no valí nada en su historia. Fui un puente, algo que se cruza para llegar al otro lado, fuerte cuando se necesita, olvidable cuando se termina el trayecto. Me han dicho que debo sentirme orgullosa de lo que hice, que no todas las personas tienen la fortaleza de cuidar a alguien sin esperar nada. Y sí, hay algo noble en eso, pero la nobleza duele cuando es unilateral, cuando se ofrece sin que nadie lo reconozca, sin siquiera un gracias. Hoy, me encuentro escribiendo esto como forma de soltar. No para exponerlo, no para reclamar nada, sino para dejar constancia. Para decir, aunque sea al vacío, que estuve ahí, que hice lo que pude, que lo di todo. Y aunque no haya sido suficiente para quedarme en su vida, fue suficiente para mantenerlo en la suya. Y eso, al final, también cuenta. Cuando pienso en mi vida hace 3 años, parece otro universo. Teníamos una rutina, una casa llena de pequeños ruidos alegres, y un futuro relativamente claro. Trabajo, familia, planes sencillos pero estables. Mi esposa y yo trabajábamos duro, pero no nos faltaba nada. Nuestro hijo tenía poco más de 1 año. Aprendía a caminar, balbuceaba palabras sin sentido, y se reía a carcajadas por cosas que solo él entendía. La vida en ese momento era buena. Nací en Alemania, pero me crié en Kosovo, un país que quiero con el alma, pero que en cuanto a salud pública, tiene limitaciones graves.
Allí, si te pasa algo serio, algo de verdad grave, no siempre hay los medios ni los protocolos para enfrentarlo. Aún así, como muchos, seguíamos con la esperanza de no tener que poner eso a prueba nunca. Hasta que una noche, todo cambió. Nuestro hijo empezó a vomitar. Pensamos que era algo leve. Un virus, algo que pasa con los niños pequeños. Lo llevamos al médico. Es algo estomacal, nos dijeron. Típico en esta edad. Nos fuimos tranquilos, con suero, recomendaciones blandas y la promesa de que todo mejoraría. Pero no mejoró. Esa misma semana, el vómito volvió. Luego vinieron los episodios de letargo. Se quedaba dormido en el piso, como si el mundo le pesara. Una noche, intentó levantarse y simplemente no pudo. Nos miró con los ojos medio cerrados, sin expresión. Ya no estaba con nosotros. Corrimos al hospital. En urgencias, todo fue confuso. Nos hicieron esperar más de lo que cualquier padre debería esperar cuando su hijo está medio inconsciente. Finalmente lo examinaron y le hicieron un escáner. A los pocos minutos, las enfermeras empezaron a moverse con una urgencia que no deja dudas. Una hemorragia cerebral masiva, lo dijeron con una voz que se esforzaba por sonar calmada, pero temblaba. Lo siguiente pasó en cámara rápida, gente gritando, nosotros corriendo con él en brazos porque no había camilla, cruzando edificios del hospital para llegar a un quirófano improvisado. No había protocolo claro, no había especialistas a la mano. Solo caos. Recuerdo envolver a mi hijo en una manta, apretarlo contra mi pecho y correr mientras sentía que me desmoronaba por dentro. Esa noche sobrevivió. Apenas. Luego vendría el segundo golpe. Las tomografías revelaron tumores en ambos riñones. El diagnóstico era posible cáncer, pero en ese momento su presión arterial estaba tan fuera de control que lo prioritario era evitar un segundo colapso. Un doctor nos dijo que había una posibilidad de que no llegara a la mañana siguiente. Esa noche dormimos sentados en una silla, uno al lado del otro, turnándonos para vigilar su respiración. Nunca olvidaré el sonido de sus monitores. Cada pitido era una promesa rota, cada silencio, una amenaza. La sensación era de estar atrapados en un sistema que no sabía cómo ayudarnos, no por maldad, por falta de recursos, por colapso. Sentíamos que simplemente estaban esperando a que muriera. Fue entonces cuando tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, salir del país. Dejamos todo, literalmente todo. Renunciamos a nuestros trabajos, entregamos el departamento alquilado, y con la ayuda de familiares y amigos, conseguimos trasladarlo a un hospital privado en Macedonia. Allí, por primera vez, alguien nos dijo con firmeza, vamos a hacer todo lo posible. Le extirparon uno de los riñones, bajaron su presión, le diagnosticaron tumor de Wilms bilateral, más tarde desarrolló hidrocefalia y necesitaron colocarle una válvula en el cerebro para controlar la presión intracraneal. En ese momento, ni siquiera sabíamos si volvería a caminar, hablar o comer solo. A pesar de todo, comenzó la quimioterapia. Y contra todo pronóstico su cuerpo respondió. Cada vez que escuchábamos la palabra mejoría, no sabíamos si llorar o temer, porque cuando un niño tan pequeño mejora, una parte de ti cree que ya está a salvo, pero otra parte, la que ha pasado noches enteras viendo cómo convulsiona en una camilla o cómo lo duermen para abrirle el cráneo, no se permite confiar del todo. Pasaron semanas, luego meses. Vivíamos en un limbo de bolsas de suero, salas de espera, informes médicos, y llamadas con la familia que empezaban con todavía está con nosotros. Fue en ese punto que decidimos mudarnos a Alemania. No fue una decisión racional, fue visceral. Había nacido allí, conocía el idioma. Y sentíamos que era nuestra única oportunidad de ofrecerle algo más que supervivencia. Queríamos vida, vida real. Dejamos lo que quedaba, lo poco que habíamos recuperado de nuestros trabajos, nuestras amistades, nuestros muebles. Volvimos a empezar desde cero, esta vez con un niño de 2 años que no hablaba, no caminaba y tenía una sonda en el estómago. Hoy tiene 2 años y medio. No dice palabras aún. No puede mantenerse de pie sin ayuda. Su lado derecho sigue muy débil, casi sin respuesta, pero se ríe, se carcajea, juega con los dedos, con las luces, con los sonidos. A veces arrastra su cuerpo por el suelo con una determinación que te rompe y te levanta al mismo tiempo. Está aquí, contra todo pronóstico, está aquí, y yo lo miro. Y mi corazón se divide en dos. Una parte de mí lo ve como un milagro, como un regalo que no merezco. La otra parte, cansada, agotada, rota, no puede dejar de pensar en lo que perdimos. Perdimos amigos, perdimos tiempo, perdimos a quienes no pudieron soportar vernos en ese estado, y se alejaron. Perdimos seguridad, rutina, planes. Yo mismo me perdí en algún momento entre los hospitales y los informes médicos. Ya no sé qué me gusta hacer, quién era antes de convertirme en padre de un niño enfermo. Mis hobbies, mis intereses, mi yo, se fueron como si hubieran muerto en aquella sala de urgencias. Ahora estamos intentando reconstruir.
Aprender un idioma nuevo, encontrar trabajo, hacer amigos, integrarnos en una sociedad donde somos extranjeros, no solo por el idioma, sino por la experiencia. La mayoría de la gente no puede entender por lo que hemos pasado, no porque no lo intenten, sino porque no saben cómo. Y eso también duele. Pero él sigue aquí. Y eso lo cambia todo. A veces me despierto en medio de la noche y lo veo dormido, con la cabeza ligeramente ladeada por la válvula en su cráneo. Y lloro. No porque esté triste, sino porque sigue respirando. Porque hay momentos en los que no podía imaginar que llegaríamos aquí, y aún no estamos a salvo, pero hemos llegado hasta este punto, y eso es algo. Mi esposa y yo nos amamos, pero también estamos cansados, muy cansados. A veces no hablamos durante horas porque no nos quedan fuerzas ni para conversar. Nos hemos vuelto compañeros de guerra, aliados en una batalla silenciosa constante, donde no hay medallas, solo cicatrices compartidas. Hay días en los que todo parece imposible, en los que me siento solo aunque ella esté al lado. Pero luego él se ríe, o dice algo parecido a un sonido nuevo, y de pronto todo ese dolor encuentra su propósito. No escribo esto buscando lástima. Lo escribo porque durante mucho tiempo me dio vergüenza contar nuestra historia. Como si el dolor debiera mantenerse en privado. Como si compartirlo fuera una forma de debilidad. Pero he descubierto que contarla también es sanar, que ponerle palabras a lo vivido me ayuda a entender que no estamos solos, que no somos un error, que lo que hacemos cada día es valiente, aunque no siempre se sienta así. Si alguien lee esto y está pasando por algo similar, solo quiero decirle, aguanta, no estás solo, tu dolor no es invisible, tu lucha importa. Y si alguien está en una vida tranquila, sin grandes tragedias, disfrútala. De verdad, no sabes cuánto vale hasta que un día se rompe. Hoy, vivimos en un apartamento pequeño. Él tiene sus juguetes en una caja de cartón decorada con dibujos. Cada día damos gracias por tener pañales, comida y una cama caliente. No tenemos lujos, pero tenemos algo más importante, una razón. Y esa razón se llama vida. No suelo escribir estas cosas. Me cuesta mucho procesar emociones profundas, y más aún cuando involucran a mi familia. Pero lo que pasó la última vez que vi a mi hermana, me dejó una marca tan profunda que honestamente, todavía estoy tratando de entender si lo viví o si mi mente está exagerando. Hace un par de meses, viajé a otra ciudad a visitar a mi hermana mayor. No nos vemos muy seguido. Ella vive lejos, tiene su vida, su trabajo, y aunque nos queremos, nunca fuimos de hablar a diario. Pero siempre ha sido una figura importante en mi vida. Recuerdo que de niñas, la admiraba. Era fuerte, lista, rápida para responder. Pero también, siempre hubo algo oscuro, algo que no supe poner en palabras hasta hace poco. Esa noche salimos a tomar algo. Queríamos ponernos al día, hablar como hermanas. Terminamos en su departamento, sentadas en la cocina con una botella de vino abierta, riéndonos por cualquier cosa. La típica escena de dos hermanas con una relación complicada pero todavía con cariño. Ella estaba más borracha que yo, o tal vez simplemente más desinhibida. Y de la nada, en medio de una risa, su rostro cambió. Se puso seria. Su mirada se volvió intensa. Me miró fijamente y me preguntó, ¿te acuerdas de esos sueños que tenías cuando éramos niñas? Esos donde yo te tapaba la boca y la nariz. La pregunta me congeló, literalmente. Ella sabía de eso, ¿cómo? Tuve un nudo en el estómago. Durante años, tuve esos sueños. En ellos, estaba acostada en mi cama, y de repente sentía que alguien se sentaba encima de mí y me tapaba la cara. No podía respirar. Luchaba. Siempre eran las mismas manos pequeñas, los mismos ojos. Siempre terminaba despertando con lágrimas, gritando. Mi mamá decía que era solo una pesadilla. A veces dormía con la luz encendida. Nunca entendí por qué esos sueños se sentían tan reales. Y ahora mi hermana, después de años, en plena borrachera, me lo pregunta como si fuera algo que las dos sabíamos. Asentí. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Apenas podía mirarla. Ella, de inmediato, empezó a llorar. Se levantó de su silla y se arrodilló frente a mí, tomándome las mejillas con ambas manos, con desesperación, como si de repente se le rompiera algo por dentro. Eso no fue un sueño, no fue un sueño. Lo siento tanto. Lo repitió una y otra vez hasta que yo empecé a temblar. Me alejé, sentí como si me estuviera derrumbando. Mi cuerpo sabía la verdad antes que mi mente. Era como si algo dentro de mí, algo que llevaba enterrado por años, finalmente se hubiera liberado. Ella me miró con los ojos más tristes que he visto en mi vida. Yo estaba mal, muy mal. Era una niña, pero me sentía atrapada. Los adultos nos trataban horrible. No había escapatoria para mí, y tenía tanto miedo de que tú también tuvieras que vivir todo eso. Pensé que, si te llevaba conmigo, podrías evitarlo. No quería que te lastimaran. Pensé que era mejor que no crecieras aquí. No podía hablar, sentía un peso aplastándome el pecho. La habitación entera parecía más pequeña. El aire se volvió espeso.
No sabía si abrazarla, si gritar, si salir corriendo. Solo recuerdo que me levanté, fui al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Me vi a mí misma con ojos desconocidos, como si acabara de conocer una nueva versión de mí, la versión que sobrevivió a algo que ni siquiera sabía que había pasado. Esa noche, dormí en el sofá. No dijimos nada más. Al día siguiente, nos despedimos como si nada hubiera pasado, nunca volvimos a hablar del tema, pero desde entonces, no dejo de pensar en eso. Por un lado, siento miedo. Aterrador miedo, saber que mi hermana alguna vez quiso hacerme daño aunque fuera desde un lugar de desesperación y confusión, me quiebra. Me hace cuestionar cada recuerdo que tengo de nuestra infancia, cuánto era real, cuánto fue reprimido. Y por otro lado, siento un dolor profundo por ella. Era solo una niña que sufría en silencio, que fue tan ignorada, tan lastimada emocionalmente, que su mente infantil pensó que la única solución era llevarme con ella al otro lado. Esa imagen me destroza, pensar en una niña tan sola, tan desesperada, que creyó que morir era mejor que seguir. Y que además, creyó que estaba protegiendo a su hermana menor haciéndolo. Después de esa conversación, empecé a recordar más cosas, pequeños detalles, fragmentos. Recuerdo haberle tenido miedo, no todo el tiempo, pero en ciertos momentos. Recuerdo cómo me asustaba cuando me miraba fijamente sin hablar, cómo me despertaba sudando, sin saber por qué. Recuerdo haberle contado a mi madre que mi hermana me asfixiaba en los sueños, y cómo ella me dijo que era imaginación, que debía dejar de decir cosas raras. Ahora sé que no lo era. Desde entonces, he estado luchando con una mezcla de emociones que no sé cómo ordenar. Me cuesta confiar en mi propia memoria. Me pregunto si hay otras cosas que bloqueé. Me despierto algunas noches sintiendo esa presión en la cara. Otras veces, simplemente me siento vacía, como si una parte de mí se hubiera quebrado para siempre. No sé cómo hablar con ella sobre esto, no sé si debo hacerlo, no sé si ella quiere, tal vez lo confesó en ese momento de vulnerabilidad, de culpa, de necesidad de sacar algo que llevaba años cargando. Y ahora, quizás no sepa cómo volver a tocar el tema, o tal vez teme que yo la odie. No la odio. Lo juro, no la odio. La amo. Y me duele tanto que haya sufrido así, que no haya tenido a nadie, que nadie la haya visto, que nadie haya intervenido, que sus pensamientos la llevaran a ese lugar. Me rompe saber que ella era una víctima también, pero también fui una niña, una que no merecía vivir con ese miedo, una que necesitaba sentirse segura, que necesitaba dormir sin pensar que su hermana podía hacerle daño. Es una herida complicada, profunda, porque no hay villanos claros, solo trauma, dolor no atendido, infancia sin red. Hoy en día, hablamos de vez en cuando, no somos distantes, pero tampoco cercanas. Mantenemos una especie de equilibrio superficial, como si ambas supiéramos que hay un abismo entre nosotras que aún no hemos cruzado. No sé si algún día podremos hablarlo de nuevo. No sé si eso sanaría o abriría más heridas. Pero lo que sí sé es que desde esa noche, ya no puedo mirar a mi hermana de la misma forma, ni para bien ni para mal, solo, con un conocimiento nuevo, uno que no pedí, pero que tampoco puedo ignorar. Y aunque no sé qué hacer con todo esto, escribirlo me da algo. Me permite soltar un poco del peso. Porque cargarlo sola estaba empezando a ahogarme de nuevo. Tal vez eso también sea parte de la sanación. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? Déjame saber en los comentarios tu opinión y apoya el video si quieres más historias como estas. Muchas gracias.